Bueno, continuamos. Lo que vamos a ver hoy, entonces, la clase pasada habíamos dejado en el Construction Script, ¿sí?, la capacidad de poder modificar dentro del editor, ¿sí?, qué tipo de hoja era, ¿sí? Lo que nosotros queremos ahora es también que tengamos la capacidad de cambiarle el material, ¿sí? Para esto tenemos que tener un material, ¿sí?, lo cual no lo tenemos, ¿sí? Voy a decir algo que es obvio, ¿sí?, pero por las dudas, ¿sí?, recuerden de que este es un curso específicamente de Blueprint, ¿sí? Anecdóticamente vamos a usar materiales, pero no vamos a, y mucho menos en este módulo introductorio, tener lecciones específicas de creación de materiales, ni mucho menos porque esto ya deberían saberlo, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a crear es una carpeta que se llame materiales, por lo cual a mí me gustaría también que exista otra que se llame texturas. Dentro de texturas vamos a seleccionar la misma textura que estábamos utilizando en 3D Studio Max. Vamos a ver si el disco carga. Vamos a venir vamos a ver, recursos, madera. Estoy en el disco extraíble. No, no es lo que quiero. Recursos, texturas, madera. Ahora sí. Bueno, y vamos a venir a algunas de las maderas que yo le llamo viejas. Vamos a tirar entonces esto a texturas y ahí tenemos una textura. Vamos a venir entonces a materiales y vamos a crear un material nuevo, ¿sí?, que en este caso se va a llamar MT. Vamos a poner MM de Master Material base y vamos a hacer una configuración express, ¿sí?, de un material, ¿sí? Esto ya deberían saberlo. Lo voy a hacer porque lo necesito y la escena está desde cero. Básicamente vamos a necesitar una textura, ¿sí?, y vamos a necesitar por ende un texture coordinate. Vamos a multiplicar esto por 1. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a utilizar uno que se llama switch static switch parameter y vamos a ponerle textura. Vamos a ponerle que por defecto sí es una textura, pero que por las dudas vamos a ponerle un color que se convierte en parámetro. Le vamos a poner color, le vamos a poner por defecto .5, que sea como algún gris. Y este también lo vamos a convertir en parámetro y le vamos a poner textura. Entonces, vamos a asignar esto como el color base. Si es una textura, entonces va a leer esto. Si es un color, entonces va a leer esto. Vamos a darle guardar. Cerramos. Y ahora ya tenemos entonces algún material. Entonces, lo que vamos a hacer ahora que tenemos el material de madera, ¿sí?, es configurar una variable que a nosotros nos permita modificar este material, ¿sí? Ahora, en realidad lo que yo acabo de hacer es un master material. Vamos a hacer un hijo, y ahora es mt-madera. Vamos a poner madera-clara, y vamos a duplicar esto, y vamos a ponerle madera oscura, ¿sí? Esta madera oscura, lo único que le dijimos es que podemos cambiar esto, no nos sirve, entonces vamos a cambiar y vamos a modificar y vamos a multiplicar esto por, y vamos a crear acá una variable tipo contraste, ¿sí? Vamos a ponerle por defecto que sea 1, vamos a poner esto en B y vamos a poner esto acá. Y esto por acá, guardamos. Y madera oscura, ahora sí le vamos a decir que el contraste va a ser, pongamos, .5, .3. Vamos a decirle que sea .3 y además de eso vamos a agregarle, para que se vea un poquito mejor, vamos a agregarle un nodo que se llama desaturación. Vamos a ponerle esto acá y vamos a poner entonces esto, lo copiamos y lo pegamos, le vamos a poner acá saturación, que es como a mí me gusta hacerlo. Saturación. Y vamos a agregar un nodo que se llama one-, ¿sí?, que básicamente invierte este valor. Como este es un nodo de desaturación y yo lo que quiero es controlar la saturación, entonces este valor va a ser negativo. Vamos a poner esto por acá. Y ahora entonces, además del contraste, le vamos a poner una saturación un poquito menor para que esa madera no tenga tanto color, vamos a decir. Y ahí tendríamos entonces nuestros dos materiales, ¿sí? Ahora que tenemos dos materiales,
lo que vamos a hacer es... y vamos a crear uno más. Vamos a duplicar este y le vamos a poner aluminio. Vamos a mentir, no vamos a hacer un metal, pero simplemente vamos a hacer algo que no es una textura. Y ahí, ahora sí cobra sentido por qué hice esto gris. Vamos a darle un poquito más por acá. Y este va a ser nuestro aluminio del marco, supongamos, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos estas pequeñas nociones de materiales, lo que vamos a hacer es venir al blueprint de la puerta. Y en este caso, bueno, como yo les dije antes, no tiene sentido de que yo lo ponga acá porque yo quiero que el material, básicamente nosotros queremos lo mismo que antes, pero que en vez de estar cambiando el static mesh, podamos seleccionar el material de las cosas, ¿sí? Y modificarlo, no solamente para el juego, sino también acá, ¿sí? Es el mismo ejemplo. Entonces, como sabemos de que queremos que sea también en el editor, bueno, ya sabemos de qué es el Construction Script, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es, para el static mesh hoja, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es, siempre doy el mismo ejemplo y perdón, pero para que se entienda, ¿no? Así como nosotros sabemos de que existe un set transform, set location, sabemos que hay un set static mesh, bueno, por ende sabemos que va a haber un set material, ¿sí? No tiene mucha más ciencia, porque el título de acá arriba es lo que ustedes van a buscar. Siempre ustedes van a buscar este título, ¿sí? Entonces, vamos a poner en hoja set material y vamos a poner eso. Y vamos a borrar esto, que siempre lo pone de vuelta, y vamos a conectar. Vamos a ponerle un material por defecto, ¿sí? Para que tenga cuando arranque el juego, porque si lo pongo así, bueno, va a seguir sin ningún material asignado. Y si yo le asigno un material acá, va a estar muy bien, ¿sí? Pero el problema de esto es de que no me permite, recuerden, cuando hago acá, como no es una variable, no la puedo hacer desde afuera, ¿sí? Entonces, vamos a promover como una variable esto, y a esto le vamos a poner entonces material de la puerta, ¿sí? Vamos a venir acá, vamos a volver a poner esto en parámetros, vamos a cerrar componentes, material de la puerta, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es asignarle un material que sea madera clara, ¿sí? Ahora, nosotros acá le estamos asignando a el componente hoja, ¿sí? Esto es importante. Nosotros todo esto que está acá, ¿sí? Lo estamos haciendo vamos a poner, a ver si se entiende bien, tenemos el componente, el target hasta ahora siempre es el componente hoja, nunca fue marco, ¿sí? En este estamos poniendo el static mesh hoja de puerta y en este estamos poniendo el material, perfecto. Ahora, lo que nosotros queremos también es modificar el valor, para eso lo hicimos, del marco, ¿sí? Entonces, para hacer esto, ¿sí? Y me sirve a mí para que ustedes entiendan un poquito más ordenado lo que yo estoy haciendo y les sirve a ustedes para aprender alguna cosa extra. Vamos a usar un nodo nuevo que ustedes no conocen que se llama sequence, ¿sí? Que el sequence lo que hace es de que básicamente no hace nada, o sea, no cambia nada la programación. Lo único que hace es organiza nuestro flujo de trabajo, ¿sí? Por eso que se llama de que son nodos de flujo, ¿sí? Fíjense que dice que ejecuta una serie de pins en orden, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que en vez de venir desde acá, arranca, ¿sí? Sin esto, ¿no? Hasta acá, arranca y hace primero esto, después esto, y tenemos una línea que es larguísima de ejecución, nosotros con el sequence, ¿sí? Podemos decir de que primero haga esto, corta acá, y después hace esto, ¿sí? Es exactamente lo mismo. De hecho, sería exactamente lo mismo que hacer así. Sin esto, ¿no? Sería exactamente lo mismo, porque la línea blanca es ejecución, ¿sí? O sea que quedaría horrible, porque para eso lo pongo acá y queda más lindo y queda más ordenado, pero sería lo mismo. Lo único que hace sequence, voy a hacer control Z, es que me organiza el flujo de trabajo, ¿no? Entonces, primero hace esto, ¿sí? Que es ponerle el mesh, ¿sí? Entonces yo acá puedo ordenar y decir, bueno, a ver, vamos a ordenarlo para que se vea mejor. Todo esto que está acá, que es definir cuál es el static mesh, o sea, la geometría, y definir cuál es el material, siempre estamos hablando de la hoja, ¿sí? Entonces, nosotros entendiendo esto, podemos correr esto un poquito para atrás y decimos, bueno, este es el mesh, esta es la hoja y este es el material. Y esto es material de la puerta, en realidad está mal. Esto es material de la hoja. Porque puerta es toda, con marco y todo, ¿no? Entonces, esto es hoja. Y luego,
además de esto, podemos hacer, y ya copiamos todo esto, vamos a copiarlo ahí, sin las variables, y a esto le vamos a poner marco. Es indistinto si primero hace la hoja o el marco, o si primero hace el marco y la hoja. Lo hace todo al mismo tiempo, por llamarlo de una forma, ¿no? Entonces, marco. ¿Sí? Entonces, una vez que hizo esto, va a hacer esto y después va a hacer esto. ¿Sí? O sea, básicamente sería lo mismo, recuerden, que poner uno atrás del otro y conectarle los nodos blancos. Solamente que no me quiero alejar tanto para que ustedes lo aprecien mejor y hacer comentarios que sean un poquito más claros. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Bueno, que el target de estas cosas pasa a ser el marco. El componente pasa a ser el marco, ya no es más el componente hoja. Ese es el target. ¿Sí? Y nosotros ahora necesitamos crear una variable de static mesh, pero que no guarde las hojas, sino que guarde los marcos. ¿Sí? En este caso, en particular, nosotros no tenemos otro marco, pero vamos a dejarle la variable creada. ¿Sí? Vamos a ponerle acá, en este hoja de puerta, vamos a cambiarle, vamos a poner tipo de hoja. Se va a entender mejor para nosotros y para el usuario final. Y le vamos a poner acá tipo de marco. ¿Sí? Tipo de marco también va a ser una instancia editable, por más de que no tengamos otro ahora. Le vamos a dejar por defecto el marco, que es el único que tenemos, y vamos a decirle entonces de qué tipo de marco va a ser el static mesh. ¿Sí? Lo que nos estaría faltando es crear una variable nueva, que es de tipo material, que podemos, como siempre, clic derecho promover, podemos venir acá, clic derecho duplicar, siempre lo mismo, ¿no? En este caso es material de marco. De marco. ¿Sí? Vamos a tirar el material de marco, conectamos el material de marco y por defecto le vamos a poner el blanco, ¿no? Para que no tenga una madera ni nada raro. Aluminio. Vamos a venir acá y vamos a ver cómo ya estaría funcionando correctamente. ¿Sí? Hasta ahora estaría funcionando, entonces vamos a ver correctamente. ¿Sí? Tenemos los materiales creados y asignados. ¿Sí? Lo único que no me estaría gustando mucho es la exposición de la cámara, así que vamos a venir un poquito y le vamos a bajar un poquito la exposición, porque no me está gustando mucho. Vamos a ponerle -3, a ver si me gusta más. Podría llegar a ser un intermedio, -2.5. Ahí estamos. Bueno, lo que nos estaría faltando, entonces, ahora como para ya dar por terminado, digamos, este seteo de materiales, es que esta puerta también tenga yo la capacidad de, perdón, que esta puerta tenga asignada los dos materiales, y eso sería como punto número 1, y punto número 2, que se estarán dando cuenta de que tanto material de marco como material de puerta no estoy teniendo acceso desde afuera, ¿sí? O sea que esto es lo que yo tengo que decirle que sea instancia editable, material de la hoja instancia editable. Y otra cosa más que vamos a tener para que esto que esté acá, que dice parámetros y hay un montón, esté un poquito más ordenado, vamos a ordenarlo desde acá. Entonces, esto que está acá, que es material de hoja, lo vamos a crear en un grupo que se llame hoja. Vamos a tener material de hoja y vamos a tener tipo de hoja. ¿Sí? Luego vamos a tener este que está acá y lo vamos a poner en un grupo que se llame marco. En marco vamos a tener material de marco, pero también vamos a tener tipo de marco. ¿Sí? Y en parámetros vamos a tener si es pivotante o no, ¿sí? Si es ángulo de apertura, distancia de apertura y delay. Eso está bien, ¿sí? Que esté en general. Vamos a compilar y salvar. Vamos a venir acá y ahora vamos a tenerlo un poquito más ordenado, ¿no? Parámetros generales, parámetros de tipo relacionados a la hoja, parámetros relacionados al marco. ¿Sí? Ahora ya tenemos entonces acceso a cambiarlo desde afuera. Yo puedo decirle de que en esta hoja el material sea oscuro, ¿sí? Y ya tenemos entonces esta capacidad de hacerlo desde afuera, ¿sí? También podríamos decirle de que el marco sea de tipo madera, ¿sí? Claramente, pero recuerden de que nosotros no mapeamos la geometría de esta, por eso que se ve mal, ¿sí? Ven que se está viendo mal comparada con esta que se ve la textura en escala, etc. No estaba pensado, no estaba preparado el asset, como se dice. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así. Ahora, lo que sí nosotros queremos es tener la capacidad también de cambiarle el segundo material, porque no tiene asignado. Entonces, para eso vamos a venir a la puerta. Y en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a copiar este, por ahora, vamos a hacerlo así fácil para que ustedes lo entiendan. Una vez que setea el index 0, que setee el index 1. ¿Qué significa esto? De que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver acá, nosotros el asset, que es de tipo hoja B, nosotros recuerden de que nosotros en 3D Studio Max, ¿sí? Le asignamos dos ID. ¿Sí? Entonces tiene el ID 1, que en Unreal se llama 0, ¿sí? Y el ID 2, ¿sí? Que en Unreal se llama 1. ¿Sí? Recuerden que lo hicimos la vez pasada, ¿sí? Lo digo por las dudas.
tenemos dos ID, el 1 y el 2. En Unreal siempre es uno menos, es el 0 y el 1. ¿Sí? Pero esta puerta, a diferencia de la puerta A, tiene dos materiales. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos setear el ID 0, que sería el 1, y el ID 1, que sería el 2 de 3 de Studio Max. Entonces, para hacer eso, primero seteamos 1, y una vez que seteamos 1, ¿sí? Vamos a también la hoja, el target es exactamente el mismo, es hoja, ¿sí? El tipo de hoja es exactamente el mismo tipo de hoja. En realidad, tipo de hoja acá no lo necesito. Lo que necesito es el otro material. Entonces, a esto vamos a ponerle material de la hoja 1, podría llegar a ser. ¿Sí? Y acá duplicamos, y esto es material de la hoja 2. ¿Sí? Compilamos y salvamos. Y a esto vamos a ponerle que sea otro material por defecto, para que se entienda. Y este es el que vamos a asignar acá. ¿Sí? Entonces, para que se entienda, comienza el construction script, o sea, desde el editor. Primero, ¿sí? va al componente hoja, ¿sí? y le setea el static mesh, dependiendo cuál tenemos seleccionado. Una vez que termina esta ejecución, sigue con esta. ¿Sí? Sigue en el componente hoja. ¿Sí? La diferencia es de que ahora lo que setea es el material. ¿Qué material? Bueno, el que viene por defecto, este. Y luego setea el del ID 2. ¿Cuál? Bueno, el que nosotros le pusimos por defecto. Perfecto. Luego continúa, ¿sí? Termina acá la ejecución, pero en realidad sigue acá, ¿no? Gracias a esto. Y ahí va al componente marco. Setea el static mesh, ¿sí? ¿Con cuál? Con la variable que hicimos de tipo marco. ¿Sí? Y por último, también al mismo componente, pero lo que le setea es el material. ¿Sí? Material de marco. Material de marco tiene un solo ID, así que no debería tener ningún problema. Entonces compilamos y salvamos. Y ahí ya lo tendríamos. Vamos a ver si está todo bien, por las dudas, a ver si hay algo, si está bien la puerta. Si le cambiamos 1, debería cambiar 1. Y ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces nosotros podemos decirle de que en el ID 1 o el material de la hoja 1 sea oscuro y el material de la hoja 2 sea clara, ¿no? O el material de la hoja 2 sea aluminio, ¿sí? Depende de lo que querramos. Obviamente de que acá no estamos teniendo materiales suficientes como para que esto sea realista, ¿sí? Para que esto tenga sentido. Pero por lo menos es interesante de entender. Vamos a hacer una cosa más, simplemente para dejarlo armado, porque no me gusta. Vamos a seleccionar la hoja B, ¿sí? Y lo que voy a hacer es decirle de que el material 2 que me muestre también la misma madera, porque no me gustaba que la beta esté en horizontal. Esto es algo personal, pero como sé que lo voy a cambiar, ya lo hacemos con ustedes para que ya quede clarito en qué momento lo hice. Voy a seleccionar estos dos. Y ya que estoy, selecciono estos dos, que ahora me doy cuenta que estaban mal. Y lo roto 90 grados. Y vamos a ver si está bien. Ahora estos dos ya están arreglados. No, este sigue estando mal. Ahí estaría. Y ahora sí, sí me gusta que esté vertical como los parantes laterales. ¿Sí? El resto también están bien. Entonces, ahora sí, vamos entonces a seleccionar esto y hacemos esa modificación. Exportamos y seleccionamos. En realidad el SM puerta y el SM hoja no va más, eso ya no los estamos usando. Esto es hoja B, sobreescribimos, ¿sí? Seleccionamos hoja B, ahora sí reimportamos normal y ahí tenemos entonces la beta acomodada para nuestro gusto. ¿Sí? Claramente no tendría ningún sentido que tenga dos colores de madera diferentes, simplemente es a efectos nosotros de poder hacer la teórica. ¿Sí? Posteriormente la idea es, una vez que terminemos este módulo, empezar a aplicar estas cosas en una escena real que tenga más sentido, además de la escena de pruebas, pero en una que tenga más sentido, así que vamos a empezar a darle realismo y vamos a empezar a darle más parámetros y vamos a empezar a darle más detalle a todas estas cosas para que queden mejor. Pero bueno, creo que con esto entonces hoy vimos varias cositas, ¿sí? Hicimos un orden con sequence para entender perfectamente bien, nombramos, ¿sí? Hicimos, esto se podría hacer de otra manera, que también después lo vamos a ver, que yo también lo uso bastante, pero para esto, para este intermedio, para estas lecciones básicas creo que es suficiente. Entonces, hicimos un orden dentro del construction script, qué es lo que sucede con el componente hoja, qué es lo que sucede con el componente marco, creamos variables de tipo material, asignamos esas variables y creamos variables dependiendo de la cantidad de materiales que necesitemos cambiar y por ende usamos diferentes set material. ¿Sí? Necesitábamos entonces uno por cada ID, así que hicimos uno por cada ID y a uno le asignamos cada una de las variables distintas. Hicimos que sean instancias editables
Creamos dos materiales, ¿sí? Un master material que tiene únicamente la capacidad de poder crear hijos, y esos hijos le dimos los parámetros suficientes para poder tener por lo menos dos tipos de madera y un color de aluminio, ¿sí? Así que creo que con esto es una clase interesante, también es una clase básica para algunos, ¿sí? Pero creo que es interesante para otros y ordena conceptos, ¿sí? Sigue sumando de a poquito cada vez más conceptos y mayor complejidad a hasta ahora la puerta, ¿no? Pero a los conceptos generales de la escena. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.